Seminario sobre Inteligencia Artificial Generativa y Derecho, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, el Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad de Chile, DOE, el Banco de Información de Chile y Actualidad Jurídica. Asimismo, saludamos y agradecemos al Centro de Extensión del Senado, patrocinador de este evento. En esta oportunidad expondrán Michelle Azuaje, académica de la Universidad Alberto Hurtado, Daniela Olivares, investigadora del Centro de Estudios de Derecho Informático de la Universidad de Chile, y Andrés Grunewald, socio en Silva Abogados. Antes de comenzar con el seminario, la señorita María Paz Valdivieso, directora de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado, les dará la bienvenida al seminario. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, los presentes y los que se encuentran a distancia viéndonos. Esto para nosotros es una oportunidad muy grande como universidad. Nos encontramos aquí conversando de temas de gran relevancia para nuestro país. En este momento, Chile y en el mundo, digamos, nos encontramos frente a un desafío de una enorme revolución tecnológica que impacta, para bien o para mal, en muchos ámbitos de nuestro quehacer diario, en nuestra vida como individuos y en nuestra vida en sociedad. En este marco es que nuestro país ha sido elegido recientemente para liderar una propuesta de gobernanza de la inteligencia artificial para América Latina, lo que incluye claramente la regulación vinculada a los problemas de la inteligencia artificial. Para nosotros, como Facultad de Derecho, y en el marco de este gran desafío que se nos ha propuesto como país, es que se presenta la dificultad, o más bien la problemática, a conversar respecto del tema de la ética en la inteligencia artificial, ¿sí? Las transformaciones sociales que plantean los nuevos desafíos en el área del trabajo y de la formación profesional. Y pues bien, estamos nosotros en una universidad, y no solo nosotros, está también aquí presente la Universidad de Chile y muchas otras universidades para las cuales esto es un gran desafío. Las instituciones educativas vamos a tener que preparar a nuestros estudiantes para un nuevo escenario cambiante y desafiante. Pero esta preparación no la podemos hacer solos, ¿sí? Tenemos que trabajar con todos los actores del mundo público y del mundo privado, a fin de detectar cuáles son los problemas y los desafíos y cómo podemos abordarlos. Entonces, esperamos que este seminario en particular sea el puntapié inicial de un trabajo conjunto que incluya seminarios, debates y publicaciones, colaboración en torno a estos temas que nos ayude a comprender de mejor manera los desafíos que se nos plantean hacia el futuro. Así que espero que este sea un seminario muy productivo, donde podamos generar muchas alianzas y seguir trabajando de manera conjunta. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paz. Ahora se dirigirá a ustedes don Alberto Cerda, investigador del CEDI. Don Alberto. Buenas tardes a todos los asistentes y a los panelistas. Me han pedido hacer una breve introducción acerca de cuáles son algunas de las preguntas que este panel intentará responder en el curso de las próximas horas, que vinculan el tema de inteligencia artificial, particularmente la inteligencia artificial generativa con el tema de actividad intelectual. Es muy probable que el grueso de quienes están conectados en este momento, viendo esta grabación, ya tengan una dilatada experiencia interactuando con sistemas de inteligencia artificial. Es muy probable que varios de ustedes ya empleen inteligencia artificial en su búsqueda asistida a través de Google, lo empleen a través de la asistencia en ruta que les suministra Waze, el avisaje personalizado que reciben a través de Facebook o simplemente la optimización de resultados que les suministra TikTok. Sin embargo, en este sistema de inteligencia artificial prácticamente plantean varios dilemas jurídicos, la mayor parte de los cuales están asociados con el tratamiento de la información personal y la potencial discriminación que se hace entre los usuarios. Con la inteligencia artificial se nos plantean problemas aún más agudos, pero esta vez de distinto calado, de distinta naturaleza. La inteligencia artificial generativa particularmente es capaz de generar contenido nuevo,
una nueva composición literaria, una nueva obra visual a partir de contenido preexistente. Y esto suscita bastantes dilemas en torno a la propiedad intelectual. Algunos de estos dilemas serán precisamente los que este destacado grupo de panelistas procurará responder. Primero, en primer término, aquí se plantean discusiones en torno a cómo se protegen los sistemas de inteligencia artificial mismos. Si los algoritmos subyacentes a los sistemas de inteligencia artificial, el software, los datos y los bancos de datos que se emplean en relación con el uso del sistema de inteligencia artificial son susceptibles de protección por derecho de autor, por ejemplo. Pero también se plantean temas en torno a si el uso de contenido preexistente, y esto es particularmente crítico tratándose de inteligencia artificial generativa, el uso de contenido preexistente eventualmente protegido por propiedad intelectual requiere de una utilización de parte del titular de los derechos sobre tal contenido. Generar una nueva obra visual a partir de fotografías preexistentes puede requerir de la utilización del fotógrafo que es creador de las fotografías preexistentes, por ejemplo. ¿Cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial hoy día en esta materia? ¿Cómo están garantizando los derechos a los creadores preexistentes cuyas obras están siendo empleadas para la generación de un nuevo contenido? Una tercera capa de preguntas asociada a la propiedad intelectual y a la inteligencia artificial, y particularmente la inteligencia artificial generativa, tiene que ver con si el resultado de hacer uso de los sistemas de inteligencia artificial es susceptible de protección por propiedad intelectual. Si se genera una nueva formulación farmacéutica, por ejemplo, a través del empleo de un sistema de inteligencia artificial, ¿es susceptible esta nueva formulación farmacéutica de ser protegido por una patente? Si se genera una nueva composición visual o una nueva composición literaria a partir de obras preexistentes, ¿es esa obra literaria, es esa obra visual susceptible de protección por derecho de autor? Eso es otra serie de preguntas que se procurará responder en este panel. Y hay una cuarta categoría de preguntas, me atrevería a decir, que es aún de más largo plazo y también es particularmente específico a los sistemas de inteligencia artificial generativo. Que es si conferimos o no propiedad intelectual o titularidad sobre propiedad intelectual, ya sea patentes o ya sea derecho de autor, a los sistemas en sí mismos, autónomos. Y esto es particularmente crítico de cara al futuro del trabajo, ¿no? Si la inteligencia artificial va a terminar redactando los libretos de las producciones de películas, y no lo harán los libretistas hollywoodenses, una de las preocupaciones es la reciente huelga de libretistas en la industria, estos libretistas van a ser desplazados tarde o temprano por inteligencia artificial. ¿Es necesario atribuir derechos de autor a los sistemas de inteligencia artificial en este caso? Y si los progresos inventivos en lo sucesivo no van a ser atribuibles a las personas, sino que a los sistemas de inteligencia artificial, a las máquinas, ¿tiene sentido atribuirle derechos a tales máquinas que hasta la fecha han sido concebidos como derechos que corresponden a las personas, a los creadores, a los inventores? Esto plantea una pregunta aún de calado mucho más profundo, que es si tiene sentido el sistema de propiedad intelectual en lo sucesivo. Esto podría redefinir todo el futuro de los derechos de propiedad intelectual en lo sucesivo. Responder a estas preguntas es la tarea a la que hemos invitado a estos tres panelistas, formidables panelistas, a Andrés, con quien me unen vínculos de amistad desde hace mucho tiempo, Daniela, con quien trabajo cotidianamente en la Universidad de Chile, y Michelle, con quien hemos tenido la oportunidad de coincidir en múltiples foros en el pasado y que estoy seguro sabrán responder sabiamente y con la mejor recomendación para cada uno de ustedes. Muchas gracias por haber aceptado ser parte de este debate y de esta conversación. Muchas gracias, Alberto. Ahora se dirigirá a don Ignacio Montiglio, gerente general de DOE, quien dará la bienvenida a este seminario. Don Ignacio. Gracias, Camila. Bueno, muy buenas tardes. Quisiera partir agradeciendo a la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, representada por María Paz Valdivieso, y al Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad de Chile, representado por Alberto Cerda, con quienes hemos organizado el presente seminario sobre inteligencia artificial generativa y derecho, desafíos para la propiedad intelectual. También agradecer al Centro de Extensión del Senado, que ha patrocinado el presente seminario. Especial agradecimiento a cada uno de los expositores y expositoras
por haber aceptado la invitación a acompañarnos con sus presentaciones y reflexiones. Y saludar también a todos los presentes y quienes están conectados al seminario. Este evento se enmarca en nuestra política de contribución a la deliberación en torno a temas relevantes del ámbito jurídico, pues creemos que es deber de las empresas y medios de comunicación formar parte y promover el diálogo en torno a los temas de interés público. La inteligencia artificial generativa ha revolucionado numerosas áreas, desde el diseño y la producción hasta el entretenimiento y la investigación. Sin embargo, su irrupción también ha presentado diversos dilemas éticos, legales y sociales, especialmente en lo que respecta al derecho y en particular a la propiedad intelectual. Hoy nos encontramos en una encrucijada fascinante, al borde de una era donde la inteligencia artificial no solo está transformando cómo trabajamos, estudiamos, consumimos, sino cómo vivimos y además cómo creamos. Esta revolución generativa, potenciada por algoritmos que pueden diseñar, escribir y crear, nos desafía a repensar los cimientos mismos de la propiedad intelectual. El derecho, en su esencia más pura, busca establecer orden, proteger las creaciones de la mente y fomentar la innovación. Sin embargo, ¿cómo se adapta a un mundo donde las máquinas pueden ser autoras? ¿Cómo se equilibra la protección del ingenio humano con las posibilidades infinitas que la inteligencia artificial promete? Son muchas las interrogantes que se plantean que requieren ser abordadas de manera y de forma rápida, pues el desarrollo tecnológico no avanza al mismo ritmo de la actualización normativa. Quisiera agradecer para finalizar especialmente a nuestros destacados expositores, a Michelle Azuaje, a Daniela Olivares y a Andrés Grunewald, quienes nos acompañan esta tarde. Y para finalizar, reiterar mis agradecimientos a quienes han hecho posible este seminario, a la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y al Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Ignacio. Ahora intervendrá Claudio Pérez, abogado y gerente de contenido de DOE, quien va a moderar el seminario del día de hoy. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este seminario, esta iniciativa que hemos trabajado con la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, el Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad de Chile. La verdad es que con Michelle hace ya algún tiempo habíamos establecido distintos diálogos para precisamente poder avanzar y dialogar en esta materia, y no quisimos dejar que terminara el año sin poder precisamente organizar esta actividad que habíamos conversado hace mucho tiempo. Nos pareció importante poder vincular esta materia precisamente con la propiedad intelectual. Tanto Alberto como Ignacio han planteado algunos temas relevantes, y María Paz también lo ha hecho, en el sentido de desafíos precisamente que nos presenta la inteligencia artificial. Cómo las nuevas tecnologías avanzan a un ritmo demasiado rápido y pareciera ser que el derecho, que si uno mira no tantos años hacia atrás, en cierta medida el derecho establecía y regulaba las conductas de las personas, cómo debíamos comportarnos. La verdad es que hoy día pareciera ser que el derecho, que va avanzando mucho más atrás, que precisamente la nueva tecnología más bien va diciendo qué cosas de las que hacemos ya no podemos hacer, y eso es bien complejo, y precisamente en materia de inteligencia artificial nos plantea una serie de desafíos importantes. Y con Michelle también conversábamos que pareciera ser, como esto ha sido tan rápido, y la verdad es que hace bien poco que se masificó la inteligencia artificial. Hace bien poco que empezamos a hablar masivamente de inteligencia artificial, sin perjuicio de que se utilizaba desde hace mucho tiempo, por cierto. Pero se ha masificado demasiado en el último tiempo y creemos que ningún diálogo y ninguna conversación está de más, precisamente en materia de inteligencia artificial. Y especialmente en materia de inteligencia artificial generativa y en el tema de hoy sobre la propiedad intelectual. Así que yo nuevamente les quiero agradecer a Michelle, a Daniela, a Andrés por haber aceptado la invitación a participar de este seminario, a tener este conversatorio el día de hoy, saludar a todos y todas quienes nos acompañan presencialmente en esta actividad en la Universidad Alberto Hurtado y a quienes se encuentran conectados también virtualmente para poder acompañarnos el día de hoy. Muy bien, en la presentación el seminario lo hemos estructurado de la siguiente forma. Cada uno de nuestros expositores va a exponer en 15 minutos. Yo al minuto 12 les voy a avisar
que ya quedan 3 minutos para concluir las presentaciones. Se pueden pasar un poquito más también, así que no hay ningún problema con eso, pero les voy a avisar al minuto 12. Daniela Olivares va a partir realizando su presentación, donde nos va a realizar una introducción respecto de la inteligencia artificial generativa, planteando algunos desafíos que ya se están visualizando y haciendo el puntapié inicial para comenzar a hablar de propiedad intelectual, donde va a estar Andrés conversando precisamente sobre propiedad intelectual directamente, algunos principios, algunas inquietudes que nos plantea precisamente la inteligencia artificial y propiedad intelectual. Y finalmente va a terminar la presentación Michelle, donde nos va a plantear algunas posibles soluciones que ya se están viendo, que ya se están visualizando, para ir resolviendo algunas de las preocupaciones, algunas de las interrogantes que nos plantea la inteligencia artificial generativa y la propiedad intelectual. Por cierto, esta va a ser una mera introducción porque los problemas son muchos, sí, y van a seguir surgiendo muchos problemas, muchas dudas, pero por sobre todo vamos a cerrar hablando de las oportunidades que nos plantea la inteligencia artificial, mirándolo en términos positivos. ¿Cuáles son las oportunidades que nos plantea precisamente para facilitar las distintas labores, para facilitar la comunicación entre las personas, por decir solo algunas de las cosas en las que nos puede contribuir la inteligencia artificial? Así que, sin más que esta breve introducción complementaria, le doy la palabra a Daniela Olivares. Vamos a tomar el tiempo para no pasarme y tratar de ser lo más concisa posible. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Primero quisiera agradecer la invitación a formar parte de este seminario y especialmente agradecerles por generar esta instancia tan importante e interesante que nos va a permitir hablar el día de hoy sobre la inteligencia artificial generativa y en específico su relación con la propiedad intelectual. No sé si pueden poner el PPT. Un segundo, por favor. Bueno, les adelanto que mi exposición lo que busca es entregar una base conceptual, tal como decía Claudio, que nos permita comprender qué es la inteligencia artificial generativa, cuáles son las principales consideraciones que debemos tener respecto a estas nuevas tecnologías en el contexto en el que nos encontramos actualmente. Bueno. Y por lo mismo, previo a hablar de inteligencia artificial generativa, y para asegurarnos de que todos tengamos una base conceptual común, me voy a referir brevemente a qué debemos entender por inteligencia artificial. Lo primero que tenemos que tener claro es que no existe un concepto unívoco sobre este término, y uno de los más aceptados es el que pueden ver en esta lámina, que es el de la OCDE, que habla de que los sistemas de inteligencia artificial serían aquellos sistemas basados en una máquina que pueda hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones, influyendo en entornos ya sean reales o virtuales sobre ciertos objetivos definidos por los humanos. Ejemplos de estos podrían ser los chatbots, los sistemas de recomendación, por ejemplo el de Netflix, que nos recomienda qué serie o qué película vamos a ver, asistentes virtuales o Waze. Y después vamos a ¿qué es la inteligencia artificial generativa? A su vez, esta es un tipo de inteligencia artificial entrenada con un gran conjunto de datos que luego se utiliza para generar contenidos nuevos y originales, siendo esto lo importante y lo más novedoso. En el ámbito de aplicación es totalmente diverso. Puede aplicarse en el ámbito legal, periodismo, marketing, diseño, lo que vamos a hablar principalmente el día de hoy, en el fondo en el área de las artes en general, así como en muchas otras áreas, teniendo un gran potencial, tal como decía Claudio, para impulsar la innovación, la eficiencia y ciertos procesos. Pero también debemos considerar qué límites podemos ir poniéndole a esta tecnología, porque caemos en el riesgo de que se puedan profundizar las desigualdades existentes. Los sistemas de inteligencia artificial generativa pueden generar textos, pueden generar imágenes. La tecnología más paradigmática en este sentido ha sido ChatGPT, que yo creo que la gran mayoría de ustedes ha tenido la posibilidad de interactuar con esta inteligencia artificial. Pero también tenemos otros que generan
voz, música, videos, códigos, entre otras muchas cuestiones. Entonces el potencial detrás de esta tecnología es enorme. Y ha venido con esto grandes tecnológicas como OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT y detrás de DALL-E, que está enfrentándonos cada día a nuevos desafíos en diversas áreas y, bueno, una vez más, sobre todo en temas de propiedad intelectual, que es lo que nos lleva a hablar de este tema el día de hoy. Sin ir más lejos, esta tecnología va cambiando cada día y el día de ayer Google lanzó su inteligencia artificial que nos va a permitir ingresar a Google desde otra interfaz en la que podemos buscar y las respuestas nos las va a dar una inteligencia artificial que nos va a entregar un contenido generado por IA al cual nos va a entregar ciertos links en los que vamos a poder profundizar información. Pero esto nos muestra que cada día este tipo de tecnología se va a ir innovando. Yo me voy a referir brevemente a ChatGPT, principalmente porque es lo que visibilizó internacionalmente la inteligencia artificial generativa. Tal como les dije, es un generador de texto, es lo que se conoce como un Large Language Model, o sea, un modelo de lenguaje de gran tamaño, vale decir, un modelo de lenguaje que consta de una red neuronal detrás con millones de parámetros. Se estima que son 175 millones de parámetros en esta versión y se espera que en la siguiente sean muchos más, que se entrena con grandes cantidades de texto para que después nosotros como usuario podamos ingresar un prompt, como en el fondo en el que uno le pueda pedir algo a este chat y él nos responde. Entonces yo le puedo decir, ¿puedes saludar a nuestra audiencia del seminario de inteligencia artificial generativa, por favor? Y ChatGPT me responde. Y nos va creando múltiples respuestas y podemos también pedirle que nos genere un poema sobre la inteligencia artificial generativa y nos da respuesta. Y lo interesante de esto es que nos va dando respuestas originales y distintas frente a cada una de las interacciones que tenemos en cuestiones de segundos. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de ChatGPT? Según su página, se basa principalmente en información disponible públicamente en Internet y en información obtenida bajo licencias de terceros, además de información proporcionada por los usuarios o los entrenadores humanos. Entonces, el entrenamiento de ChatGPT se va a su vez, en el fondo ChatGPT se va entrenando a su vez con cada uno de estos usos que hacen las personas, lo que, tal como vamos a ver después, puede generar algunos riesgos en cuanto a las respuestas que este tipo de tecnología nos va dando. Ahora, ¿qué es lo interesante de este ChatGPT y por qué yo digo que visibilizó la inteligencia artificial generativa? Es porque en solo 5 días logra tener 1 millón de usuarios, algo que otras tecnologías no habían logrado en un tiempo tan corto. Por ejemplo, Instagram necesitó 2 meses y medio y Spotify alrededor de 5 meses para lograr este mismo número. Y posteriormente, en solo 2 meses, tiene más de 100 millones de usuarios, cifra que TikTok logró recién en 9 meses. Entonces, esto nos permite ver que se está utilizando de forma masiva. Y esto va a tener un gran impacto en cómo desarrollamos la vida en distintos ámbitos. O sea, desde el punto de vista educacional es muy interesante cómo esto trae una tarea para, ya sean colegios, universidades y demás, en otros centros educacionales, porque los alumnos pueden ir y pedirle a ChatGPT que escriba su tarea. Entonces, ¿cómo vamos a mover los modelos de evaluación? Sí. Y claro, y una vez que van entrenando ChatGPT y que son el usuario más experto, puede pedir con mayor precisión, o sea, puede pedir que escriba cierto texto como si fuera una persona de cierto nivel académico, con ciertos conocimientos, y el texto generado es cada vez más preciso. Bueno, todo esto ha generado que los últimos meses, sobre todo, escuchemos de diversas cumbres internacionales donde se está discutiendo sobre cómo regular la inteligencia artificial generativa. Sin ir más lejos, la semana pasada estuvo el Summit en Reino Unido, también han habido
cuestiones a nivel latinoamericano. Chile recibió hace poco grandes personalidades de diversos países para hablar de inteligencia artificial, porque es una preocupación internacional. Y por lo mismo, las grandes, en múltiples lugares se está buscando regular esta tecnología. El Parlamento Europeo tiene un proyecto de regulación, Estados Unidos lo mismo, y también, Biden presentó estos últimos días una serie de parámetros para hablar de inteligencia artificial y cómo podemos irla regulando. Y lo mismo China, que también se ha sumado a esta idea de regular la inteligencia artificial. Ahora, en general, cuando hablamos de inteligencia artificial y de los posibles riesgos, lo que mucha gente piensa es que la inteligencia artificial nos va a controlar, la inteligencia artificial podría provocar la extinción humana y un montón de riesgos que son más bien catastróficos y que lamentablemente nos desvían de los riesgos reales y actuales. Y en eso es un poco lo que me voy a centrar en estos últimos minutos. Por un lado, tenemos los sesgos que reproduce la inteligencia artificial. Esta exacerba los sesgos ya existentes, ya sean de géneros, raciales o entre otros, y puede provocar grandes discriminaciones. Esto ocurre porque la inteligencia artificial entrega respuesta en base a los datos de entrenamiento que tiene. Mucho se habló de que si se podía entrenar con bases de datos mucho más grandes, estos sesgos se podían disminuir, pero estudios recientes de la Fundación Mozilla revelan que, por el contrario, muchas veces cuando se entrenan con grandes cantidades de datos, se incrementan significativamente los resultados racistas, misóginos y discriminatorios, porque hay menos control sobre el dato y porque tenemos mayores probabilidades de que los datos de entrenamiento sean, por ejemplo, discursos de odio. Y esto mismo ha provocado que diversas inteligencias artificiales que se han generado en este estilo sean retiradas porque se sube un prototipo, los usuarios empiezan a interactuar con ellas, como se va alimentando de las respuestas muchas veces de estos usuarios que buscan fomentar discursos de odio, por ejemplo, después las tienen que retirar porque en pocos días o en pocas horas se convierten en programas altamente misóginos y discriminatorios en general. Otra cuestión importante detrás de la inteligencia artificial es todo lo relacionado a protección de datos personales. La IA puede permitir que las personas sean identificadas y que la información personal sobre ellas se utilice de distintas maneras que el usuario muchas veces no quiere. Un caso que escuchamos fue el de Italia, que por estimar que no cumplía el reglamento de protección de datos de la Unión Europea, pide que se deje de ocupar ChatGPT en Italia, porque habría habido una filtración de datos y de perfiles de los usuarios, tanto sus tarjetas de créditos como también las interacciones que los usuarios tenían con el chat. Otra cuestión preocupante es el uso que podemos darle a muchos de estas inteligencia artificial, por ejemplo, el uso de la imagen y de la voz. El caso que probablemente escucharon esta semana es el de la canción de Bad Bunny que se hizo con inteligencia artificial generativa. Y este es uno de los múltiples usos, o sea, también se puede utilizar en publicidad y también puede ser aún un poco más dramático y complejo porque podrían utilizarlos para extorsionar gente o para difundir videos falsos. Yo creo que uno de los casos del que hemos tenido conocimiento más impactante es el que se dio en España hace solo unos meses, donde un grupo de niñas de una comunidad española, personas de su misma edad, algunos que conocían, otros no, generaron videos de ellas con contenido más bien pornográfico, utilizando imágenes que ellas habían tomado, en el fondo solo utilizando el rostro de estas niñas, que eran imágenes que habían subido ellas a las redes sociales o incluso sus padres a redes sociales, para crear videos que estaban siendo altamente difundidos. Y es uno de los muchos malos usos que se le podemos dar a este tipo de tecnología. Otros usos que hemos visto, esta imagen del Papa fue viral, mucha gente la vio y dijo: qué interesante la ropa del Papa. Y no se percataron que era una imagen generada con inteligencia artificial generativa. Y acá no vemos mayor daño, pero el problema empieza a ser cuando vemos la imagen de Donald Trump siendo arrestado y muchas de las personas que lo apoyan estaban realmente preocupadas por esta situación y empezó a tomar un revuelo que no era tal, en el fondo era falso. Y claro, estamos acostumbrados, sobre todo
las personas que no crecieron con este tipo de tecnologías a que lo que vemos es real, lo que leemos es real. Y sobre todo si estamos viendo una imagen o una foto, no dudamos de que sea real. Lo que conlleva a que tengamos grandes problemas de desinformación por el uso de inteligencia artificial generativa. En el fondo es algo que va a profundizar, porque ahora tengo herramientas que facilitan que yo pueda generar una noticia con ChatGPT en cosa de segundos y luego voy a Midjourney y genero una imagen relacionada a la noticia que quiero compartir. Y en el fondo el trabajo detrás es muy poco y la posibilidad de que esta imagen y esta noticia que yo quiero generar se difunda es muy, muy alta. De hecho, se estima que las noticias falsas se comparten con mucha mayor rapidez que las que son verdaderas. Hay algunos estudios que hablan de que en Twitter se comparten un 70% veces más aquellas cuestiones que son falsas. Y esto va a provocar que tengamos una ola de desinformación en la que muchas veces nos va a ser difícil distinguir si una noticia es falsa o no. Porque la verdad es que cuando le preguntamos a la gente, ¿tú puedes distinguir? El común de las personas dice que sí. Y ya el 2017, 2018, por ejemplo, en España se hizo un estudio en el que el 80% de las personas encuestadas, que eran más de 2.000, dijeron sí, yo tengo las capacidades para ver una noticia y decir esto es falso. Pero lo cierto es que no, y está muy lejos de aquello porque de ese mismo grupo solo un 14% logró decir esa información que estoy viendo es real o es falsa. Y el otro 86% consideró que una noticia falsa era completamente verdadera. Lo que nos hace un llamado a, en el fondo, cuestionarnos lo que estamos viendo y lo que leemos, porque puede ser producto de inteligencia artificial generativa. Bueno, y el tema que nos compete en el día de hoy es la propiedad intelectual. Y también ha sido un área muy afectada por la inteligencia artificial generativa, porque en los últimos años han proliferado programas de inteligencia artificial que permiten generar estas llamadas obras artísticas. Hemos conocido casos donde hay obras generadas con IA que han ganado premios en diversas categorías. Tenemos obras generadas con inteligencia artificial como esta, que fue expuesta en un museo de renombre internacional. Y esto empieza a abrir el debate sobre si son susceptibles de ser protegidas por el derecho de autor y también, por otro lado, sobre si puede utilizar las obras protegidas por derecho de autor en el entrenamiento de estas inteligencias artificiales, suscitándose, por supuesto, múltiples interrogantes a nivel jurídico de las que se va a hacer cargo Michelle y Andrés. Bueno, por el tiempo vamos a adelantar un poco esto, pero me voy a referir brevemente a otros costos que también genera la inteligencia artificial generativa, y uno de estos son los costos medioambientales, porque debemos considerar las externalidades negativas que genera la inteligencia artificial. Acá hay costos energéticos, hay una huella de carbono enorme asociada tanto al entrenamiento como al mantenimiento de la inteligencia artificial, así como cada vez que los usuarios la utilizamos. Si les interesa este tema, el libro de Kate Crawford sobre el Atlas de la Inteligencia Artificial se refiere en profundidad a los costos medioambientales. Y otro tema no menor es todo el trabajo que hay detrás de la inteligencia artificial, porque muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial pensamos en los programadores que están en Silicon Valley. Pero no vemos que detrás de esto hay una gran cantidad de personas, muchas veces en malas condiciones laborales, con bajos sueldos, que se están encargando, por ejemplo, de etiquetar los datos con los que van a ser entrenadas esta inteligencia artificial. Y que además se ven expuestos a contenido que muchas veces es muy fuerte como desde un punto de vista psicológico, porque en el fondo también para entrenar la inteligencia artificial y que ésta no reproduzca cuestiones que en el fondo que los programadores esperan que no se vea, por ejemplo, material para adulto, contenido sensible, violento, hay una persona detrás que tiene que decir que ese contenido no se va a generar. Y por lo mismo se generan múltiples desafíos. Los principales desafíos son, primero, que debemos construir una inteligencia artificial que garantice los derechos humanos, debemos considerar que cumpla los objetivos de desarrollo sostenible y tenemos que también pensar en las protecciones a la democracia, porque de todo esto que les hablé brevemente,
tenemos que entender que hay un impacto enorme en cómo nos desarrollamos y cómo nos desenvolvemos en la vida. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Daniela, por tu presentación, que concluye precisamente con desafíos bien relevantes que se van a referir André y Michelle también precisamente a sus desafíos. Yo quisiera solo hacer énfasis en dos cosas. Uno, tú planteaste varios riesgos que precisamente están en discusión. La protección de datos personales, los sesgos que se pueden ir repitiendo y aumentando precisamente, y la propiedad intelectual, que es el tema que nos convoca sobre la titularidad. Y en los desafíos precisamente en la protección de derechos humanos y la implicancia de la inteligencia artificial para la democracia. Uno podría decir para el debilitamiento, pero también para el fortalecimiento, que puede ser utilizado como en términos positivos o negativos, que yo creo que sería bueno señalarlo ahí. Muchas gracias nuevamente, Daniela, por tu presentación. Daniela es investigadora del Centro de Estudios en Derecho Informático de la Universidad de Chile. Bueno, según el programa que hemos señalado, corresponde ahora a la presentación de Andrés Grundwald, quien es abogado, magíster en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia y también magíster en Derecho de la Universidad de Duke y socio en Silva Abogados. Muchas gracias, Andrés, por haber aceptado nuestra invitación para poder participar en este seminario, así es que en el mismo formato tiene el tiempo asignado y quiero señalar una información para quienes nos están acompañando hoy día virtualmente conectados. En el chat pueden realizar las preguntas que estimen convenientes para que después las podamos precisamente transmitir a nuestros expositores el día de hoy, y la segunda parte de este seminario es precisamente una conversación sobre las preguntas que realice el público que está presencialmente acá, como el público que nos está acompañando virtualmente. Andrés. Sí, se escucha. Bueno, primero que todo, sí, si me pueden ayudar, porfa, con la presentación. Primero que todo, muchas gracias por la invitación a la universidad. Muchas gracias a DOE también. Es un placer poder estar acá y poder conversar sobre un tema que recién está empezando. Tenemos para conversar un montón y es un tema que evoluciona día a día. Entonces, sin ir más lejos, voy a tratar de ceñirme al tiempo, ojalá incluso un poquito menos para dar espacio a las preguntas. Y lo que me correspondió a mí fue hablar sobre la inteligencia artificial, pero ya aterrizándolo en la propiedad intelectual. Entonces, yo en honor al tiempo me voy a referir solamente a tres temas. En primer lugar, los desafíos que plantea la inteligencia artificial y la propiedad intelectual respecto de la titularidad de la obra, algo que ya se ha fosado, y cómo eso se aterriza en la ley de propiedad intelectual, en concreto más en la ley de derecho de autor. En segundo lugar, cómo regula en términos generales la propiedad intelectual las infracciones que se cometen en este contexto. Sí, yo voy a poner muchas preguntas. Yo a Michelle le tengo toda la confianza que no va a poder dar la respuesta. Acá la verdad que no hay muchas respuestas uniformes. Uno plantea más preguntas que respuestas, pero la idea justamente es que conversemos sobre eso. Y en tercer lugar, los problemas que genera el entrenamiento de los sistemas desde un punto de vista general, nuevamente, sin entrar a casos ni a mucho detalle. Entonces, para partir, todos más o menos conocemos lo que es la propiedad intelectual. No voy a ahondar en una definición de propiedad intelectual. Yo les diría que hasta el momento hemos visto que dentro de la propiedad intelectual, que es un gran género que presenta dos subespecies, que es la propiedad en términos generales, la propiedad industrial y el derecho de autor y los derechos conexos, la mayoría de los problemas se han generado a nivel de derecho de autor y derecho conexo. Hay algunos inconvenientes que se han generado también a nivel de propiedad industrial, en concreto a marcas comerciales, por ejemplo, marcas que se generan con inteligencia artificial, logotipos, marcas mixtas, por ejemplo, o logos que se generan con inteligencia artificial, y si es válido protegerlas o no. Un segundo tema se vincula, y que lo mencionó Alberto, respecto de la titularidad de patentes de invención respecto de los creadores.
Si mediante inteligencia artificial, por ejemplo, yo puedo crear dentro del pliego de reivindicaciones, darle instrucciones generales y que la inteligencia artificial me dé un pliego independiente y dependiente. Yo he hecho el ejercicio y da pliegos de reivindicaciones, que es el corazón de una patente de invención. La verdad que es un muy buen punto de partida, desde luego hay que depurarlo, pero funciona bastante bien, ahorra bastante tiempo. También se generan problemas a nivel de propiedad industrial respecto del arte previo. Nosotros cuando tratamos de patentar, por ejemplo, una invención, nosotros tenemos que hacer generalmente informes de búsqueda para ver que se cumpla con el requisito de novedad. Y muchas veces la inteligencia artificial nos genera antecedentes previos, pero que son falsos, que no existen. ¿Por qué? Porque cuando uno utiliza inteligencia artificial generativa, los resultados no necesariamente se condicen con la realidad. Entonces, tenemos que tener mucho ojo cuando usamos inteligencia artificial. Me acuerdo hace unos meses atrás un caso en Estados Unidos de una demanda en contra de Avianca. Resulta que el abogado norteamericano interpuso la demanda y en Estados Unidos se funciona mucho en base al case law y el tipo citó 6 casos. Y de esos 6 casos habían 2 que no existían. Entonces, presenta la demanda, la notifica y el abogado Avianca dice, oye, en la contestación, mira, ¿sabes qué? Esos 2 casos que tú citas no existen. Resulta que el abogado se pone a verificar y efectivamente esos 2 casos del segundo circuito y el noveno no existían. Y el tipo dijo, mire, ¿sabe qué? La demanda la hice con inteligencia artificial. Y los casos los busqué con inteligencia artificial. Y ese abogado, entre otras cosas, bueno, fuera de perder el juicio, lo multaron con $5.000. Entonces, un primer llamado es que la inteligencia artificial y las herramientas de inteligencia generativa son muy útiles y prácticas, pero no hay que fiarse en absoluto de los resultados. Es una herramienta. Es como un Excel con endorfina, pero no hay que fiarse y hay que siempre chequear la fuente. Y aterrizándolo más en el derecho de autor, nosotros en términos generales tenemos 2 grandes sistemas, un sistema de derecho de autor vinculado más al common law y al case law anglosajón, en el cual el derecho de autor se vincula con una remuneración a cambio de un derecho de copia donde no se plasma la personalidad del autor, y un derecho europeo continental más latinoamericano como el que sigue nuestra ley de propiedad intelectual, donde para efectos de crear una obra se tienen que cumplir con ciertos requisitos, pero dentro de los requisitos tiene que estar de alguna manera la personalidad del autor. Como ven ustedes ahí, cuando estamos en presencia de una obra intelectual, sin entrar todavía a hablar de la inteligencia artificial, básicamente son 3 requisitos. Una idea exteriorizada en una forma concreta de una obra. Yo puedo tener una canción en mi cabeza, una canción entera en mi cabeza, una melodía, pero si nunca la exterioricé y la escuché en la radio, eso no es mío. Si yo no exteriorizo algo, no tengo derechos de autor. No existe una obra propiamente tal. Entonces, un primer requisito es que eso se tiene que exteriorizar. Un segundo requisito es originalidad. Y aquí se dividen un poquito los sistemas. Para los gringos la originalidad significa simplemente que sea algo distinto a lo que existe antes. A los gringos no les importa mucho la personalidad del autor, pero en los sistemas de nosotros sí tiene alguna importancia y en general lo que se dice es que tiene que haber un sello. No importa si la obra sea buena o mala, un crítico de arte o de música la puede destrozar, pero que esté plasmada de alguna manera la personalidad del autor. Y en tercer lugar, bueno, estar en presencia de una obra literaria, artística o científica. Y otro punto en términos generales, ¿qué se entiende por autor? En general, tanto la doctrina como la jurisprudencia han entendido que los autores son personas naturales. No son máquinas. No son animales, por ejemplo. Hay un caso bien conocido de la Corte Suprema norteamericana hace unos años atrás, en que un mono sacó una foto y resulta que el dueño de la cámara, y esas fotos se hicieron virales por todo el bollo, y las fotos no eran nada de malas, y era un mono que empezó a apretar la cámara, y resulta que ese caso llegó hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema dijo, no, ¿sabe qué? Un mono no puede ser titular de derechos de autor, solo personas naturales. Ahora, ¿es posible registrar una obra que haga en base a inteligencia artificial? Se plantea el primer desafío. ¿Puedo registrar una obra? ¿Quién es el titular de la obra? ¿El titular de la obra es el creador del software, del algoritmo, del código fuente, del programa que me permitió crear la obra? ¿Es el creador de la obra la persona que introdujo el prompt? O sea, las instrucciones que uno da. Si el prompt es simple, en general los conceptos son, si yo pongo, no sé, dibujar a una niña comiéndose un helado en la playa, por ejemplo, no sé, en San Sebastián o en Algarrobo. Ese prompt simple, el resultado de eso,
general hay consenso de que eso no se protege por derecho de autor. Porque nuevamente, volviendo a los requisitos y al artículo primero de la ley 17.336, donde no lo señala expresamente, pero se intuyen y se interpretan de ahí, no hay una idea que se exterioriza, pero no es original. No es original, porque es muy aleatorio el resultado que me generó la inteligencia artificial. Ahora, si yo escribo un prompt súper extenso, con mucho detalle, donde de alguna manera yo tengo mayor control sobre ese resultado, ahí se generan las preguntas. ¿Por qué? Porque hoy día, por ejemplo, el derecho en general, ni siquiera el derecho de autor, es mucho sentido común. Es mucho de sentido común. Hoy día no hay ninguna duda que autores, por ejemplo, como Chillida, que es un reconocido escultor español, Chillida no hace sus obras. Chillida tiene la idea y tiene personas que materializan esas obras. Nadie duda que el derecho de autor es de Chillida, pero su herramienta son personas que materializan. ¿Por qué yo no puedo usar como herramienta uno de estos software que mencionó, por ejemplo, Daniela, para efectos de crear una obra? Si es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, esas son las preguntas que plantea un poco la propiedad intelectual. Después, imaginémonos que no se protegen las obras. No se protegen. Entonces, ¿de quién son las obras generadas por inteligencia artificial? Si no se protegen. Si no se protegen, ni siquiera hablamos de una obra. Y, por ejemplo, ahí esa foto que ven ustedes de unos perritos sintetiza varias cosas que, por ejemplo, a mí me encantan. A mí me encanta una raza de perros que se llama Cane Corso. De hecho, en mi casa tengo 2 canecos, son unos perros gigantes, monstruosos, pesan como 60 kilos. Y tengo uno café y uno negro. Y a mí me encanta Van Gogh, por ejemplo. Entonces ayer, preparando esta presentación, hice un prompt bastante simple, lo hice con Bing, y le dije, dibuja, por favor, entrégame un retrato de 2 perros Cane Corso, negro y café, con un contexto de escenario del estilo de Van Gogh. Y me entregó eso. Yo soy titular de esa obra. ¿Cumplo con los requisitos que establece la ley y la doctrina? Si yo me voy a los términos y condiciones de Bing, por ejemplo, Bing dice, todos estos términos, oiga, todo es mío, nada es de usted en el fondo. En general, los programas son así. Pero eso es de Microsoft Bing. Microsoft Bing es titular de derechos de autor. Hasta el momento, en principio, uno pensaría, ¿sabe qué? Eso no se protege por derecho de autor. Pero si no se protege por derecho de autor, ¿cómo se protege? ¿Cómo le damos protección jurídica, un marco a esto? Es el desafío que tenemos nosotros como los abogados, ponernos creativos y ver términos y condiciones, por ejemplo, o a nivel contractual, o proteger el soporte. Y ahí empieza un concepto que está bien naciente, que es los paraderechos de autor. Esto no es derecho de autor, pero se protege por términos y condiciones, se protege a nivel contractual. ¿Qué pasa, por ejemplo? Lo decía Daniela, el caso de Bad Bunny, que a todo esto fue un chileno. Si nosotros tenemos para todo. Fue un chileno el que hizo la canción. Entonces, esa canción tiene derecho a autor, según lo que hemos visto, se protege. Se protege la voz de Bad Bunny se protege. No tenemos que ir del derecho a autor. En España, por ejemplo, existe una ley especial que protege el derecho de imagen. Y entre otras cosas, el derecho de imagen también abarca la voz. Nosotros, como todos sabemos, nosotros no tenemos una ley de derechos de imagen, sino que tenemos mucha jurisprudencia de corte en el cual el derecho de imagen se construye a partir de las garantías constitucionales del artículo 19, en concreto honra, y 1924, propiedad. Bad Bunny puede decir, oye, mi voz es parte del derecho de imagen. En Chile, en general, la imagen se ha entendido como un atributo físico, no como la voz. Entonces, los desafíos que nos entrega la inteligencia artificial nos va a tener que llevar necesariamente a los que vemos todo el día y trabajamos en propiedad intelectual a salirnos un poco de la propiedad intelectual, porque no va a ser tan sencillo. Y con esto ya termino en términos muy generales, sin entrar todavía a soluciones. ¿Qué pasa con las infracciones a los derechos de autor, por ejemplo, en el contexto de la inteligencia artificial? Porque si la obra no se protege por derecho de autor, ¿puede un tercero que lo utiliza ser imputado por un delito? ¿Puedo yo, por ejemplo, esa foto de los perros, no sé, hacer una polera, por ejemplo, hacer un cuadro gigante, empezar a venderla, no sé, en una cuenta de Instagram que me cree o en un marketplace? Si es que la obra no se protege por derecho de autor, no hay infracción al derecho de autor. Las infracciones de los artículos 79 y siguientes, que tienen penas privativas, que pueden llegar hasta los 5 años,
no se aplicarían. No se aplicarían. Cometo algún otro delito, porque es distinta la autoría en términos de la ley de propiedad intelectual que la autoría en términos del Código Penal. Soy autor a nivel de Código Penal, tengo el dominio del hecho, puedo ser imputado penalmente. Si yo no estoy en presencia del derecho de autor, el objeto material del delito, que es una obra literaria, artística o científica, desaparece. Por lo tanto, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, yo dudo que eso sea eventualmente una infracción. Por lo demás, el tipo penal del artículo 79 dice: el que utilice, sin estar expresamente autorizado, obras del dominio ajeno en cualquiera de los medios del artículo 18, y el artículo 18 plantea los derechos patrimoniales de autor. Entonces, el elemento del tipo obras de dominio ajeno, que es como un elemento de la antijuricidad del tipo, pero que se va a la tipicidad, no existe. Y si no existe una obra de dominio ajeno, simplemente no hay delito. Bueno, ¿quién es la víctima de esto? Si nosotros sostenemos que en realidad las obras sí se protegen, imaginémonos que es un prompt súper detallado, específico, y llegamos a la conclusión de que, ¿sabe qué? Eso sí se protege por propiedad intelectual y por derecho a autor. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el ofendido por el delito en los términos del Código Procesal Penal? ¿Es la persona que desarrolló el prompt? ¿Es el creador del software? Esa es la verdad que son preguntas que hoy día no tienen muchas respuestas, la verdad. 3 minutos, ya, perfecto. Entonces, en definitiva, en estos últimos 3 minutos me quiero referir en términos muy generales también al tercer problema que se presenta a nivel de propiedad intelectual, que es el entrenamiento de estos sistemas. Porque, como muy bien explicó Daniela, la inteligencia artificial generativa se nutre en base a entrenamiento. Y yo entreno a este programa de inteligencia artificial con bases de datos de millones de obras. Imaginémonos, qué sé yo, canciones, música, memes, lo que sea. Entonces, ¿existe una infracción a los derechos patrimoniales o morales cuando cuando este algoritmo y esta inteligencia artificial se entrena? Yo podría decir, ¿sabe qué? Aquí sí hay una infracción. Sí hay una infracción porque necesariamente se está accediendo a una obra, porque no hay duda en que las bases de datos, la compilación de bases de datos sí está protegida por el derecho de autor, pero aquí más que la base de datos es el contenido, son las obras. Entonces, ¿existe una infracción a los derechos patrimoniales o morales de autor? ¿Qué es lo que dicen los creadores? Porque aquí recordemos que hay millones de dólares de muchos inversores detrás de las grandes compañías. Y si uno le pregunta a todas las grandes compañías, están a decir, mire, la verdad no es muy zanjado, pero en realidad lo que hacen estos sistemas es que leen, no almacenan. Y nadie puede condenar la lectura. El sistema se entrena leyendo, no grabando. Y si es que graba, son copias temporales. Y en general está bastante estandarizado y en nuestra ley lo tenemos en el artículo 71 letra O, que una de las excepciones al derecho de autor son las copias temporales. Las copias temporales no están sancionadas si se utilizan para el funcionamiento de un software. La ley lo dice en forma expresa. Ahora, si es una copia RAM, no hay ninguna duda, pero si es una copia ROM, yo no soy experto en tecnología, pero en la copia ROM yo puedo acceder, aunque sea media hora, al contenido mismo. Entonces, una copia RAM, no hay ninguna duda. ¿Cuánto tiempo tiene que permanecer? ¿Qué significa que sea temporal? ¿Temporal de segundos? ¿Temporal de minutos? En el fondo. Y esas preguntas, que todavía no tienen respuesta, son las que nos van a poder, entre otras cosas, poder determinar si el sistema almacena de forma temporal o no. Y si almacena y no es en forma temporal, sí eventualmente podría haber una infracción, por ejemplo, al derecho a autor, y la excepción del 71O no nos serviría. Entonces, como ven, en términos generales hay otros temas que están en la ley de derecho a autor, pero no nos da mucho el tiempo de analizar, pero yo les diría que, y un poquito anunciando lo que decía Daniela, esos son en términos bastante generales algunos de los desafíos que plantea la inteligencia artificial y la propiedad intelectual, en concreto el derecho a autor. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. La verdad es que son poquitas interrogantes las que has planteado en esta presentación. Son interrogantes
bien complejas, que precisamente en todo este tiempo de conversación sobre inteligencia artificial van a quedar muchas abiertas sin duda, pero yo diría que la principal, que has planteado, las dos principales que has estado planteando tú, dice relación con efectivamente el entrenamiento de la inteligencia artificial. Los derechos de autor precisamente de la información que se utiliza para el entrenamiento. Y lo segundo, que fue precisamente la imagen que tú mostraste acá, es precisamente qué ocurre con esa creación, porque al utilizar distinta inteligencia artificial, claro, hoy día como esto está recién partiendo, efectivamente la regulación respecto de quién disponibiliza toda la inteligencia artificial, y si la propiedad es precisamente de quién disponibiliza esa inteligencia artificial o de quién precisamente ha hecho uso de esta inteligencia artificial. Bien, ahí hay dos de los varios temas que tú planteaste, Andrés, que precisamente nos interesa poder seguir conversando en la presentación que ahora viene, que es precisamente de Michelle Azuaje, quien es académica e investigadora de la Universidad Alberto Hurtado, abogada y magíster en Derecho de Empresa de la Universidad de Alcalá y doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, y con quien hemos estado conversando precisamente, como decía anteriormente, cómo dar cuerpo a este seminario y distintas iniciativas que vamos a seguir realizando. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias. ¿Uso esa misma? ¿Cómo gusta? Ya. ¿Está funcionando? Sí. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, por la presentación. Gracias por la antesala, Daniela y Andrés, y gracias a todos quienes nos acompañan presencialmente y en línea. Yo le voy a pedir a Tomás, por favor, mi presentación. Pero voy haciendo, mientras se comparte la presentación, algunas precisiones, unas reconstrucciones a partir de lo que nos han comentado las personas que me antecedieron. Precisiones importantes. Bueno, ya tenemos la presentación, así que vamos a verlas aquí. Precisiones importantes. Punto de partida, y yo siempre parto, además de agradeciendo y saludando, preguntando sobre los niveles de conocimiento previo que tenemos en estos temas. Por ejemplo, con la señal de costumbre, díganme quiénes son abogados. No todos son abogados, ¿ya? Entonces, algunas precisiones previas, reforzando algunas ideas que ya nos presentaron, ¿bien? Y sospechaba que no todos eran abogados porque estos temas, como ven, tienen complejidades desde el mundo de la ingeniería, desde el sector creativo y desde el mundo del derecho. Y realmente los últimos en llegar fuimos los abogados, básicamente, ¿ya? Entonces, mi exposición se va a dividir en esto, precisiones a partir de la reconstrucción de lo que han dicho antes, algunas reclamaciones, argumentos que se han presentado ya a nivel internacional sobre estos temas, más o menos qué es lo que dicen, no me voy a referir a ningún caso en específico, sino que hice una recopilación de algunos de los argumentos que se repiten, y luego algunas propuestas de solución que ya existen también. Entonces, para rescatar algunas ideas, derecho de autor en un minuto. La propiedad intelectual, específicamente el derecho de autor, existen para proteger las creaciones de la mente humana, en el caso del derecho de autor, que sean originales. En el sistema continental, la originalidad se entiende como la representación de alguien, dicen los autores en la materia, como la impronta personal de alguien que se traslada en ese producto que sale de su mente y que efectivamente se expresa, y el derecho lo considera tan valioso que por eso lo protege, porque es una tutela de nuestra personalidad. Y precisamente por ello existe una relación de interdependencia entre los conceptos de obra y autor. Por eso yo no me atrevo todavía a llamar obra a lo que genera la inteligencia artificial. O si lo llamo obra, lo pongo entre comillas, ¿no? Porque no estamos muy seguros todavía si eso es una obra. ¿Y por qué no estamos muy seguros? Porque ha dicho, en particular, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que esa tutela de la personalidad que se requiere, al menos en el derecho continental, requiere de ciertas cosas y se las he puesto allí. Una muy importante, tomar decisiones libres y creativas. Y lo que ocurre con estos sistemas de inteligencia artificial generativa es que no sabemos muy bien si de verdad existen decisiones libres y creativas. Porque en muchas ocasiones cuando uno utiliza Midjourney, Stability AI, Dream Studio, lo que resulta no siempre es lo que uno quiere que resulte. Bien, entonces de ahí tenemos un primer antecedente, y es que a lo mejor no todo eventualmente podría ser susceptible de protección. Requeriría un esfuerzo adicional en el que se vea que hay decisiones libres y creativas, porque lo que protegemos son creaciones de la mente humana.
Y eso es así desde el punto de partida, al menos en el derecho continental, porque ciertamente en otros derechos lo que se protege es algo nuevo, con independencia de la tutela de la personalidad del autor. Y como aquí protegemos la personalidad del autor, el autor es en primer lugar y originariamente una persona natural. Por eso un macaco no puede ser considerado autor. ¿Bien? Y así lo consideran la mayor parte, incluso de los tribunales de justicia, incluso en aquellos lugares donde se protege a través de la figura del copyright. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo esto? Bueno, porque si es que hubiese algún derecho conforme a los criterios actuales, estaríamos hablando de una titularidad derivada eventualmente. Estaríamos hablando de que tendríamos que tener una persona natural que eventualmente a lo mejor cede derechos a una empresa, por ejemplo, ¿bien? O estaríamos hablando de otro tipo de figuras, pero tradicionalmente autor es una persona natural. Y eso se ha discutido de larga data a nivel mundial. Entonces, ese es nuestro punto de partida. Y como es una persona natural y puede haber otras figuras, sesiones, licencias, etc., otra cosa que tenemos que tener clara es que como se tutela la personalidad del autor, yo tengo dos tipos de derechos. Derechos en el sistema continental, es decir, en nuestros países, no en Estados Unidos, no en Reino Unido, por ejemplo, que es de donde vienen muchas de estas aplicaciones, ¿ya? En nuestro derecho, por ejemplo, tenemos dos categorías de facultades o derechos. Los derechos morales, que son los que están llamados a tutelar precisamente la personalidad, por eso son de carácter irrenunciable. ¿Qué significa esto? Que yo soy autora cuando tengo una obra y lo seré incluso si me muero. Que no sea pronto, ya, larga vida Michelle. Pero es así. Por eso los autores que han fallecido siguen siendo autores a pesar de que podemos hacer otros usos con sus obras, ¿ya? Ese no se pierde. Y por otra parte están los derechos patrimoniales que tienen que ver con la explotación económica de la obra. De los más importantes, no nos vamos a detener a hacer una clase de derecho de autor, pero sí saber que los derechos morales implican la tutela de la personalidad. Hay uno que se llama derecho de paternidad, que lo que implica es que se te reconozca siempre que se use tu obra. Entonces ahí ya algunos están asintiendo, es decir, están sospechando algunas cosas. Cuando tú entrenas el sistema, no necesariamente le das, es lo que ha pasado, reconocimiento a los trabajos que utilizaste. Y ese derecho es irrenunciable, al menos en el sistema continental. ¿Bien? Entonces, la regla general es que el autor tiene todos los derechos. ¿Okay? Y si queremos hacer un uso de la obra, como la regla general es que el autor tiene todos los derechos, yo tengo que pedirle permiso, en principio. Y si no le pido permiso, tengo que ir a la legislación para ver si es que hay usos autorizados por ley sobre esos trabajos. En el caso del derecho continental, eso se llama limitaciones y excepciones. Y es una lista cerrada de cosas que yo puedo hacer, como las que mencionaba Andrés. Puedo hacer una copia temporal. Para los que no están familiarizados con estas cosas, ¿por qué nosotros tenemos que citar trabajos cuando los utilizamos? Bueno, porque la ley nos obliga a hacerlo. Lo puedes usar, puedes tener acceso a obras creadas por otro, pero tienes que citar. Tienes que indicar la fuente, tienes que indicar el autor. ¿Por qué? Porque es un derecho irrenunciable. ¿Bien? Entonces, la manera de restablecer un poco la balanza en estos temas es precisamente tener un catálogo de limitaciones y excepciones que permite proteger al creador, pero también permite que los demás tengamos acceso a lo creado y por eso se justifica la existencia de la propiedad intelectual. En el derecho anglosajón pasa una cosa similar, pero que se llama uso justo. No es un listado cerrado de limitaciones y excepciones, sino que tienes la posibilidad de usar las obras siempre que cumplas con 4 requisitos. Y, por ejemplo, el que se suele repetir a nivel mundial, que los usos sean sin fines de lucro, aunque eventualmente se puede permitir el uso comercial, pero siempre que no se afecte la explotación de la obra original, y la jurisprudencia ha dicho últimamente que el uso sea transformativo. Ya vamos a ver con unos ejemplos qué significa esto en castellano, ¿ya? Entonces, pero quédense con esa idea. En el sistema continental tienes limitaciones y excepciones, lista cerrada. En el sistema anglosajón, una lista más o menos abierta, unas condiciones más o menos abiertas, que es al final la jurisprudencia la que te dice si tu uso fue justo o no, si se encontraba dentro de los límites o no.
Entonces, ejercicio similar al que hizo Andrés. Problemas. Problema número 1. Se denuncia la suplantación de estilos, la suplantación de identidad. Decía muy bien Andrés que el derecho de autor protege la obra exteriorizada, no la idea que tú tienes de tener una obra, sino la que efectivamente exteriorizaste. El derecho de autor protege obras, no protege ideas. ¿Por qué les digo esto? Porque el estilo con el que yo hago algo no necesariamente es algo protegible, pero los creadores están señalando que debería protegerse. Aunque tradicionalmente no se protege un estilo, a menos que haya efectivamente una copia de algo preexistente, estuviésemos en un supuesto de plagio, por ejemplo, un estilo artístico, un estilo, no sé, de cantar, de bailar, de interpretar, no es algo en principio protegible ni por el derecho de autor ni por los derechos conexos. De verdad que sería bastante raro que se logre porque está en un mundo muy abstracto. Bien, entonces, de hecho, no sería ideal desde cierto punto de vista que alguien pueda monopolizar aquello, porque entonces el arte no fluye, el conocimiento no fluye. Si empezamos a proteger estilos tendríamos un problema. ¿Qué podría justificar la protección del estilo? Podría justificarlo que es que aquí estamos hablando de una herramienta que crea masivamente a partir de trabajo preexistente. Es la única cosa y habría que ver muy bien si es que eso se hace, cómo se hace. Este ejemplo que les pongo allí es para que se vea cómo se podría suplantar, entre comillas, el estilo con un autor fallecido. Este es un prompt que ingresé con Stability AI, con el Dream Studio, y le pedí dibujarme a 3 personas sonriendo al estilo de Picasso. Entonces, para las personas que están familiarizadas con cierta época de la obra de Picasso, si lo ven en línea, pensarían que puede ser que sea uno. Bien. Hay otros que dudan, sobre todo del que está a la derecha, pero es para reflejar que efectivamente, si existen buenos y suficientes datos, calidad y cantidad, como decía Daniela, eventualmente podrías replicar el estilo de alguien. Entonces, esto no sería un problema para creadores fallecidos o con derechos caducos, pero en el caso de creadores vivos, hay quienes temen que se suplante su identidad de manera tal que ya no sea necesario buscarlos a ellos, sino que lograrías un trabajo similar a bajo costo y masivamente. ¿Bien? Mencionaba Andrés el selfie de Naruto, el selfie del macaco, que yo siempre lo menciono porque efectivamente es un caso de mucho nombre, de renombre mundial, donde se discutió si un macaco podía ser titular de derechos de autor por tomarse una selfie. Esta selfie, me quedan 4 minutos, esta selfie se generó en el contexto de un fotógrafo que había dispuesto de una sesión fotográfica en Indonesia, si no recuerdo mal, y el macaco, copiando lo que él hacía, vio cómo se tomaban fotos y se tomó la foto. Él señalaba que la foto debía ser suya, porque él propició lo que allí pasó, y organizaciones animalistas decían que la foto debía ser de Naruto, que tenía derechos y que el dinero que se recaudara por su explotación se iba a ir a organizaciones de protección de la vida animal. Los tribunales determinaron que eso no es posible, ¿ya? Que no es posible que un animal no humano tenga derecho de autor, porque el derecho de autor protege a la persona natural. ¿Okay? ¿Por qué están esas otras imágenes? Esto también son prompts para reflejar algo. Yo le pedí a Stability AI que me dibujara un selfie de Naruto el macaco, a ver si era capaz de reproducir exactamente ese renombrado selfie de Naruto. Y como ven, estos son algunos de los resultados. En un segundo intento me generó una imagen de Naruto bien parecida, no igual, a Naruto el anime. ¿Bien? Entonces, conflicto número 1, efectivamente ya se había dicho, titularidad, autoría o qué de lo que se genera con estos sistemas. Conflicto número 2, eventuales suplantaciones de identidad. Conflicto número 3, muchos creadores hablan de plagio masivo y sofisticado, de que lo que se hace a través de estos sistemas es un collage sin precedentes. ¿Bien? Un ingeniero podría decir que eso no es necesariamente así porque efectivamente, avanzaba Andrés, lo que te suelen decir los desarrolladores, y por aquí tenemos uno y por supuesto que se lo voy a preguntar en el espacio de la conversación, es ¿qué hace el sistema? El sistema aprende. ¿Y en qué consiste ese aprendizaje? ¿Se guardan las obras? ¿No se guardan las obras? En ocasiones se genera una copia sí, pero que es efímera.
en ocasiones se afirma que hay modelos que sí que mantienen guardadas algunas copias y ahí eventualmente podría haber una infracción. Otra infracción, existe una demanda de la comediante Sarah Silverman contra OpenAI y Meta por infracción de derecho de autor porque no se le ha pedido autorización para el uso de sus obras para el entrenamiento. La pregunta es si debía haberse pedido. Y a ella se unió George R.R. Martin, que a lo mejor algunos le conocen, por robo sistemático de sus trabajos. Se acusa que se usaron estas obras. De hecho, en algunas ocasiones se acusa que material pirata disponible en Internet para el entrenamiento de los sistemas. Particularmente en el caso de Sarah Silverman se dijo además que todo lo que generaba aplicaciones como el ChatGPT eran obras derivadas, precisamente porque provenían de obras preexistentes. Pero ha dicho muy bien Andrés que son millones de contenidos digitales en los que el uso específico de uno solo, la verdad es que sería bien complejo de demostrar, supremamente complejo de demostrar. No digo imposible porque no soy ingeniero, no lo sé, pero jurídicamente a mí me parece que eso sería algo muy difícil de demostrar. Luego se hacía referencia, lo dijo Alberto de hecho, que uno de los aspectos de las reclamaciones que hubo en la reciente huelga de guionistas de Hollywood era en relación también con el uso de inteligencia artificial creativa, y eso nos lleva a otro problema que era que están usando, dicen ellos, tecnología para crear sin creadores. Y eso intensifica, y lo decía Daniela, algunas brechas. Si es que se sentían ya mal pagados, ahora con el uso de tecnología que puede crear más rápido, entonces temían que pudiera afectarse su remuneración, porque su participación no es adecuada a los tiempos que corren. Entonces, recapitulando y para ir cerrando, principales argumentos de un lado y de otro. Del lado de los creadores, sobre autoría y titularidad de las creaciones algorítmicas, se estima, según el sector creativo, o buena parte del sector creativo, que no debe darse crédito a los sistemas, que esto de crear sistemas autores no debería ocurrir porque tenemos un competidor desleal que crea masivamente, a diferencia del ser humano, que es el sentido y razón de ser del derecho de autor. Por otra parte, se acusa del entrenamiento ilegal porque no se informa los trabajos que se utilizan. Y se exige que entonces exista transparencia sobre las obras que se utilizaron para realizar los entrenamientos. Y además que exista la posibilidad de negarse a ser parte de esos entrenamientos en aquellos lugares en donde no existe. Se denuncia suplantación de identidad o estilo, eso es difícil de sostener, pero es algo para analizar, y que lo que generan los sistemas son plagios sofisticados. Desde el punto de vista de los desarrolladores, sobre autoría y titularidad de las creaciones algorítmicas, hay trabajo detrás, lo decía Daniela, hay trabajo humano detrás. La inteligencia artificial en la actualidad se encuentra en el concepto de inteligencia artificial débil, con lo cual se necesita mucho trabajo humano, y a lo mejor no lo vamos a llamar derecho de autor, pero sí podríamos llamarlo de otro modo. Hay que pensarlo, hay que conversarlo. Sobre el entrenamiento, algunos sostienen que se encuentran amparados dentro de los usos justos, porque lo que hace el sistema es aprender o de modo similar al menos a cómo aprende el cerebro humano, que a lo mejor aprendió a partir de la lectura de muchas obras, pero no significa que específicamente vaya a usar una, de hecho las utiliza para aprender y después ya no las usa más. Entonces no habría un uso sustancial de las obras. Además, desde el punto de vista específicamente técnico del derecho de autor, no hay daño en cuanto a que las obras no se hacen accesibles al público, dirían, ¿no? Como que yo las usé, aprendí, pero no es que las puse a disposición, como ha habido en otras discusiones a nivel mundial sobre el uso de obras en Internet o en el mundo digital. No se hacen accesibles al público o no siempre, o habría que demostrar aquello para que haya alguna infracción. El uso es transformativo. A partir de los ejemplos que les mencioné, el selfie de Naruto que yo pedí no es el mismo selfie de Naruto, hay un nuevo uso. Y mi temor es que no se ve lo mismo en el caso de generación de imágenes que en el caso de generación de texto. Entonces, a lo mejor la fórmula que sirva para una cosa no sirve para la otra, y eso hay que pensarlo muy bien. Pero el estilo no es protegido por el derecho de autor. Entonces, ahí tienen un argumento bastante valioso. Posibles soluciones.
No vamos a tener tiempo de profundizar en eso, pero algunas soluciones que se han planteado es ampararse en las excepciones existentes para la minería de textos y datos. Les decía que la legislación de derecho de autor en el sistema continental tiene un listado de cosas que puedes hacer y que no puedes hacer. En los últimos años, en la Unión Europea, por ejemplo, en Japón y en otros lugares del mundo, se han creado expresamente dentro de esos catálogos limitaciones para permitir la minería de textos y datos, que es la técnica que puede haber detrás, y sin vulneración del derecho de autor, sin pedir autorización, sin remuneración, pero habría que ver porque hay que dar reconocimiento de algún modo, porque ese derecho, como hemos dicho, es irrenunciable. Luego en Estados Unidos ampararse en el uso justo. Para nuestro caso ver como el ejercicio que hizo Andrés, si es que este debate se plantea aquí, ir a nuestro listado y ver si es que esto se ampara en alguna de las limitaciones o excepciones existentes o si es que tenemos que crear una. Yo creo que en algunos casos sí se va a amparar, en otros casos no, después podríamos hablar sobre eso. Y lo último, crear nuevas normas. Propuestas de nuevas normas, solo les voy a mencionar 2 porque todo lo demás ya se los mencioné. En Estados Unidos, por ejemplo, bueno, vamos a empezar por la de Francia, que la tengo aquí de primera. En Francia, en septiembre de este año, se propuso un proyecto de ley para modificar la ley de derecho de autor que orbita sobre 3 ideas. Primera idea, que se solicite autorización previa a los autores para realizar los entrenamientos. Segunda idea, que se les remunere por dicho entrenamiento. Y tercera idea, que se dé crédito o reconocimiento. Yo la veo bastante inviable porque no sé cómo podríamos dar reconocimiento para un solo producto que fue generado a partir de millones de contenidos. ¿Cómo hago para poner, como hacemos nosotros en la cita, el nombre y apellido de quién? ¿Cómo? Es bastante inviable. Suena bien en el papel, pero no es aplicable en la realidad. Y además, ¿cómo pagaríamos? Por usar Stability AI, por ejemplo, yo pagué $10 para generar 1000 imágenes, porque te dan créditos, tokens, y pagué $10 para generar esas imágenes para entender un poco de lo que estoy hablando, ¿no? Y bueno, no sé a cuánto asciende eso, pero no veo cómo podríamos a partir de esos $10 remunerar a millones de personas. Eso se prevé hacer a través de las entidades de gestión colectiva de derechos. Hay propuestas para que se recolecte ese dinero cada vez que se adquieren este tipo de servicios, esto vaya a un fondo y ese fondo se reparte entre los creadores. Habría que ver si es algo viable, ¿bien? Puede ser que lo sea. Pero lo de dar crédito está difícil. Y la última propuesta interesante que me pareció mencionar es una que vi sobre de Adobe, los que usamos PDF, Adobe, ese mismo. Tienen una propuesta para crear una ley antisuplantación, la llaman ley FAIR. Y en este caso consideran que, bueno, ellos dicen que cuentan con licencias, que respetan los derechos y que ven justas las peticiones de los creadores, por lo tanto, deberían crearse nuevos instrumentos no existentes y que, por ejemplo, si se utilizan herramientas de inteligencia artificial para imitar el estilo específico de alguien, por tratarse de una competencia desleal, debería existir entonces una sanción, porque no es lo mismo tratar de imitarlo analógicamente o manualmente que utilizar un sistema con los alcances que tiene la inteligencia artificial generativa, que los pone en una condición de desventaja sin duda. Estas cuestiones, tensiones y posibles soluciones llevan de verdad a plantear si es hora de repensar los derechos de propiedad intelectual, como decía Alberto, y si alguna de estas propuestas que les he mencionado nos hace sentido y deberíamos pensarla más profundamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Michelle, por tu presentación, donde planteaste problemas bien complejos de poder resolver, que tienen que ver con los estilos, lo que ocurre precisamente con eso, esto de crear sin creadores, y precisamente algunas posibles soluciones que evidentemente van a estar en discusión por mucho tiempo probablemente, y una de ellas, claro, la más habitual probablemente que se utiliza es el intento de regulación, el intento de normar
esto. Y eso trae una serie de complejidades porque, como decía al principio, las nuevas tecnologías, y la IA es una de ellas, avanzan de una forma demasiado rápida hoy en día, mucho más de lo que habitualmente avanza el derecho. Pero bien, tenemos preguntas que están hechas desde nuestra plataforma, desde Zoom, y quisiera ofrecer el micrófono acá por algunos minutos para ver si hay alguna pregunta en específico que quieran dirigir, ya sea al panel o a Daniela, Michelle o Andrés. Si es el caso, les pediría solo identificarse. No sé si hay alguien del público que quisiera hacer una pregunta, y en la segunda parte pasamos a las preguntas que se han hecho vía Zoom. Por allá hay una pregunta. Gracias. Mi nombre es Sebastián, soy estudiante de Derecho de esta universidad. Quería hacer dos preguntas, básicamente. La primera a don Andrés sobre la dificultad para determinar la persona afectada por alguna posible infracción a los derechos de autor. Hay dificultad ahí por no saber si la persona afectada es el creador del software o el que ingresa el prompt, por ejemplo. Entonces, frente a eso me nace la duda que hay un criterio, tengo entendido, que es el grado de control, que los sujetos que intervienen en los sistemas de inteligencia artificial no tienen el mismo grado de control todos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan factible es aplicar ese criterio para definir los sujetos afectados? Y la segunda pregunta para doña Michelle, sobre también estas obras, a ver, no, se me fue la pregunta, dejémosle con eso. Gracias. Volverá. Mientras yo respondo, si te acordáis, ahí la podía hacer. Sí, mira, para tratar de ser lo más concreto posible, yo creo que hay varias vallas que uno tiene que ir pasando para efectos de determinar la víctima en el contexto de delitos contra el derecho de autor. Lo primero es determinar, que ya lo hemos conversado, desde el punto de vista del derecho de autor, sin entrar todavía al derecho penal, si estamos en presencia de una obra en primer lugar, y si es una obra, pues, por lo tanto habría un titular, y quién sería el titular. Si no estamos en presencia de una obra, la discusión se acaba. Si estamos enfrente de una obra, la segunda valla sería determinar quién es el titular. El titular es, y ambas se relacionan un poco con lo que dices tú, que es muy efectivo, que es un principio que es una teoría que se aplica en el derecho penal, que es la teoría del dominio del hecho, que de alguna manera también se aplica en el contexto del derecho de autor, que se refiere a mientras más pueda controlar el resultado y se plasme la personalidad mía y sea una obra original, yo podría sostener de que aunque yo use el sistema, yo di un prompt muy específico, por lo tanto yo sí puedo ser titular de derecho de autor. Yo no niego per se que nadie puede ser titular de derecho de autor por el hecho de utilizar un algoritmo con inteligencia artificial, por ejemplo. Yo creo que con uno simple está más o menos claro de que no lo hay. Pero si yo detallo con mucha precisión, yo creo que podría sostener eso. Si es que yo venzo esas dos vallas, voy a la tercera valla, que en definitiva, ¿quién es la víctima y quién es el autor? La víctima, de todas maneras, es el ofendido por el delito y el titular del bien jurídico protegido. ¿Qué ha dicho la doctrina y la jurisprudencia respecto de los tipos penales que están en la ley de propiedad intelectual? El bien jurídico es el derecho de autor en su vertiente eminentemente patrimonial, sin perjuicio de ciertos tipos penales, como el 79 bis, que protege la integridad y la paternidad de la obra y consagra el delito de plagio. Por lo tanto, ahí sería... la víctima sería en el fondo la persona que hizo este prompt súper detallado y que por lo tanto es titular de los derechos de autor. Esa sería la víctima. ¿Ok? Después, ¿quién en el fondo sería el sujeto activo del delito? Tendríamos que analizar en concreto el tipo penal, el verbo rector y ver quién en definitiva realizó el acto de publicación, comunicación al público, reproducción, adaptación o distribución de la obra. Y ahí de nuevo volvemos
a, en términos súper generales, al derecho penal, de quién se entiende por el sujeto activo, y ahí en general se entiende en términos muy generales que es la persona que tiene el dominio del hecho. Es la persona que tiene el control sobre ese acto que gatilla un resultado. Y es por eso, por ejemplo, que en derecho de autor, si uno se va al código, perdón, en derecho penal, si uno se va al Código Penal, al artículo 15.3, se sancionan distintos tipos de autoría. Y, por ejemplo, se sanciona con la misma pena del autor al que previamente concertado facilita los medios para que alguien cometa el delito. La persona no comete el delito, pero como se concertó previamente y facilita los medios, tiene el dominio del hecho y el control. Y por lo tanto esa persona también es autor. Entonces, en definitiva, yo creo que la idea del principio de tener el control del hecho e ir eliminando la actividad probabilística que tienen estos algoritmos de inteligencia artificial, mientras más yo lo controle, voy a poder determinar que yo soy titular y a su vez voy a poder determinar con mayor precisión o con mayor certeza, dentro de lo que se puede, quién es la víctima del delito y quién es el sujeto activo. Eso te podría comentar. Solo para complementar a las respuestas que escuchando, estaba recordando que a lo mejor te interesa buscar sobre eso. Lo estaba verificando aquí en el caso de Anderson, Sarah Anderson versus Stability AI. Recientemente salió una primera decisión y se ven algunos de los argumentos de los creadores. Y se plantea que hay infracciones directas e infracciones vicarias. La infracción vicaria sería porque el entrenamiento se hizo a partir de algo que dejé caer pero no mencioné específicamente, que era a partir de material infractor que hay disponible en Internet. Entonces, sí, porque hay algunas bases de datos que se nutrieron de información disponible en Internet que a su vez podría ser infractora de derechos. Entonces, por una parte se alegan infracciones directas, porque esta persona dice que al buscarse dentro de la base de datos su nombre aparecía, con lo cual sospecha que su trabajo fue utilizado para el entrenamiento, y por otra parte se habla de infracciones vicarias porque aunque a lo mejor no lo querían utilizar, se valieron de trabajo infractor para perjudicarla a ella. Entonces quizás esos dos conceptos te pueden servir para lo que te preocupa. Gracias. Voy a leer entonces, hay 3 preguntas que están hechas en nuestro Zoom, las voy a señalar para el panel y después en el mismo orden de las presentaciones les voy a dar 4 minutos a cada uno para que puedan responder la pregunta o las preguntas según sea el caso. La primera dice, ¿puedo tokenizar una obra realizada por inteligencia artificial? La segunda es, ¿aparece posible y deseable la generación de normativas particulares, actualizadas y más eficientes con inteligencia artificial que vayan reemplazando nuestros sistemas legales decimonónicos, por ejemplo, a partir del derecho privado en la forma de plataformas de arbitraje? La tercera, ¿no debiera existir sello en la producción de inteligencia artificial? Daniela. Bueno, voy a partir por la última. Es una de las propuestas y posibles soluciones que se ha planteado es que exista un sello, en el fondo que cuando generemos una imagen diga claramente que fue generada por inteligencia artificial, por qué plataforma fue generada y en general se ha hablado de esto como una posible solución también en otros aspectos porque es importante decirle al usuario que está interactuando con una inteligencia artificial. En el fondo debemos ser conscientes de que lo que usamos es una inteligencia artificial y también debemos en el mismo sentido entender, al menos en términos generales, qué es la inteligencia artificial, cómo esta se produce, cómo funciona. Sí, yo voy a aportar con la pregunta número 2, que se refiere al ámbito normativo. Yo siempre en general he sostenido que llegar primero no es llegar mejor, ni hacerlo bien. Y en nuestro país tenemos harta experiencia en legislación vinculada a derecho y tecnología. Por ejemplo, nosotros el año 93 fuimos los pioneros en la Ley de Protección de Datos Personales. Oye, llegamos primero y resulta que llevamos, no sé, 3, 4 años tratando de modificarla. Es una ley que tiene letra muerta, que no se aplican, que se transfieren bases de datos a diestra y a siniestra. Por lo tanto, ahí llegamos primero, pero no llegamos muy bien. Ley de Delito Informático, año 1999, de nuevo pionero.
Y resulta que, afortunadamente, en el contexto de la Política Nacional de Ciberseguridad, una de las obligaciones fue justamente ratificar el convenio de Budapest de ciberdelincuencia y modificar nuestra ley del año 99 y desde hace ya un año aproximadamente que tenemos una nueva ley de delitos informáticos mucho mejor que la anterior. Tenemos un proyecto que se presentó por ahí en abril, una moción que busca regular la inteligencia artificial. Nuevamente, lo comentábamos antes de entrar al panel con Daniela, no es un proyecto muy feliz, por decirlo de alguna manera, es un proyecto que necesita pulirse mucho. Entonces, para contestar en concreto la segunda pregunta, yo creo que es necesario regular, pero la tecnología siempre va a ir 1.000.000 de kilómetros más adelante que el legislador, y yo creo que en estos temas muchas veces es mejor demorarse un poquito más y legislar de manera quizás menos casuística, basarse un poco más en principios y en reglas generales que nos permitan poder regular una materia, pero no apresurarse. O sea, yo creo que efectivamente hay que regular ciertas cosas, pero de acuerdo a la experiencia, mejor demorarse más, pero hacerlo mejor. Ya, yo voy a tratar de responder un poquito de las 3 preguntas. Sobre la primera, en relación con si se puede tokenizar una obra realizada por inteligencia artificial. A quienes han sido mis alumnos sobre el tema siempre les pongo un ejercicio de generar imágenes a través de un sistema que es bastante accesible, que es crayon.com, crayonai.com. Ahí se pueden acercar a hacer ese ejercicio. Y más específicamente, si por ejemplo revisan los términos y condiciones de esa página web, van a ver que se prevé contractualmente, digamos, a través de cláusulas de términos y condiciones, mejor dicho, la posibilidad de tokenizar, y lo planteaba algo Andrés en su exposición, te permite la posibilidad de esas imágenes que generas, imprimirlas en poleras, utilizarlas para fines académicos, científicos y de investigación, e incluso para tokenizarlas. Pero si las tokenizas, se generará una regalía, si no recuerdo mal, del 20% de los ingresos que se generen por esa tokenización. Lo están manejando así a través de términos y condiciones. Así que de poder, se puede. Luego, ¿qué vamos a hacer los abogados con eso? Ya después veremos. No he visto todavía un conflicto específicamente generado con eso. La verdad, si lo he visto, no lo recuerdo en este momento. Pero de poder, hay plataformas que prevén esa situación, lo permiten, suponiendo que ellos son titulares de lo que se genera. Bien. Luego, sobre actualizar la legislación de propiedad intelectual, y aquí voy a hacer una respuesta bastante general vinculando algunas de las cosas que decía Andrés y también Daniela antes de comenzar. Efectivamente circula en el caso de Chile un proyecto de ley del que ciertamente yo no diría feliz, a mí más bien me preocupa, es horroroso. Es horroroso en el sentido de, a menos que se haga un viraje importante, al menos en términos de propiedad intelectual, es una barrera importante o puede ser una barrera importante a la innovación. ¿Por qué? Porque si bien existen riesgos, la verdad es que la regulación, la mínima y la que haga falta. Porque tener que pedir permiso para cualquier desarrollo que se vaya a hacer le puede costar mucho a un país como el nuestro. Que estamos atrás, que estamos rezagados, que estamos dentro de esas grandes desigualdades de las que se hablaba, a pesar de que hay algunos informes que dicen en algún sentido lo contrario. Estamos en situación, obviamente si nos comparamos sobre todo con los países desarrollados de los que importamos tecnología. Entonces, ¿cuál es la solución para eso? Hay problemas que están bastante bien identificados. Uno es la falta de transparencia. Entonces, efectivamente, aunque existen los principios y existen los derechos, es así, debemos aplicarlos, existe mucha confusión y desconocimiento en materia de propiedad intelectual. Mucha. Entonces, a veces muchos desarrolladores, y especialmente de la pequeña y la mediana empresa, hacen estas cosas pero por desconocimiento. No saben, no conocen las licencias. En nuestros países de América Latina y del Caribe no se conocen las licencias en algunos casos no se respetan por ese desconocimiento o porque son muy difíciles de entender. Entonces yo más bien haría una labor de evangelización como la que comenzamos a hacer el día de hoy sobre cuáles son las implicaciones y alcances de lo que existe, para dejar en evidencia, entre otras cosas, que como falta transparencia es así que debería ser una obligación expresa. Si se usa, y esto es la propuesta de la Unión Europea, si se usa material, que se diga que se usó, y además que se marque, porque el riesgo de desinformación es elevado.
muy elevado. Y de hecho ya hemos visto problemas no solamente en España, también en Perú. Cuando lo mencionaste me acordé de un colegio en Perú donde pasó algo similar a lo que comentabas de los deepfakes en España. Entonces sí, los sellos deberían, es algo ideal, es algo deseable. Entonces, por último, cerrar con una idea, y es que efectivamente, como han dicho todos, no es regular por regular, porque hay mucho espacio para la desinformación en el sentido de señalar que sí, que la inteligencia artificial constituye un riesgo existencial. Si me preguntan a mí, y aunque hay algunos padrinos de la inteligencia artificial que lo dicen, yo no lo creo. Para mí sigue siendo una herramienta que depende de quién la tenga en manos, podrá ser más o menos poderosa, pero en la medida en que hace falta el control y supervisión humano, no la veo como un riesgo existencial. Lo que tenemos que procurar es que las instituciones funcionen, que los derechos funcionen, que los principios funcionen y detectar los vacíos para llenarlos. Pero de resto, yo no sería tan, como decía Daniela, no sé, tan existencialista, no sería tan, me preocuparía de las cosas que tenemos identificadas desde hace años y que no hemos hecho nada al respecto. Muchas gracias a todas y todas quienes nos han acompañado presencialmente, quienes nos han acompañado de forma virtual. Y un agradecimiento muy especial a Andrés, a Daniela, a Michelle por estas reflexiones, estas importantes reflexiones en la tarde de hoy sobre inteligencia artificial generativa y derecho, desafíos para la propiedad intelectual. Yo antes de darle la palabra a Camila, quien va a cerrar, los voy a dejar invitados a un pequeño coffee break para conversar ahí, descansar un poquito y seguir dialogando sobre estas preguntas este diálogo que hemos tenido el día de hoy. Camila. Reitero los agradecimientos a todos quienes nos acompañaron durante el seminario y los dejamos invitados a todos quienes quieran volver a ver el video, lo hagan a través de los canales digitales de YouTube de la Universidad Alberto Hurtado y de DOE, el Banco de Información de Chile. Asimismo, los dejamos cordialmente invitados a los nuevos seminarios que estaremos realizando, los cuales estaremos informando a través de nuestros medios digitales. Muchas gracias a todos y reitero la invitación, afuera está el coffee break.